Buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Bruno Montano, soy librero de esta casa y responsable del blog literario trabalibros.com. Bueno, Paco creo que no hace falta que os lo presente, me imagino que todos sois lectores de Paco, todos sois admiradores suyos, pero por si se ha colado algún despistado que no lo conoce, diré que Paco es en este momento posiblemente el mejor dibujante de cómics de España y uno de los pioneros en lo que se conoce como cómic social. Tiene todos los premios habidos y por haber en cómic, incluso tiene 2 Goyas. Ajá. 2 Goyas por la adaptación de su novela Arrugas, ¿no? Uno por el mejor guión y otro por la mejor película de animación. ¿No? 2 Goyas. Y nada, la idea de hoy es presentar su última obra, La Casa, y vamos a hacerlo en una especie de charla, entrevista, conversación, ¿no? Para que resulte más entretenido. Pues nada, sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Sí. Yo sé, Paco, que eres un buen lector de Kafka. Que incluso has ilustrado una edición de La Metamorfosis para Stiberri. Sí. Por cierto, tengo que decirte que a Kafka no le hubiera gustado. Sí. Porque Kafka no quería que apareciera el bicho, el insecto, en las portadas de La Metamorfosis. De hecho, es como un error que todos acabamos cometiendo, ¿no? En ningún caso se dice que es una cucaracha, ¿no? Pero ya se ha quedado como establecido que La Metamorfosis se convierte el personaje en cucaracha. Lo que pasa es que icónicamente es algo tan potente que cuesta mucho, ¿no? Cuesta no meterse en eso, no meterse en el insecto y en este caso, pues bueno, el insecto kafkiano. Sí. Porque sepas que a Kafka no le gusta. Allá donde esté se está. Pero no, la verdad es que sí que me gusta mucho Kafka y además yo creo que es lo he ido redescubriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Desde las primeras veces que lo lees, que te quedas igual con una parte quizás más no mágica, más fantástica, ¿no? Como es el caso de La Metamorfosis, a luego otras lecturas, ¿no? Que es más la angustia, ¿no? Yo creo que uno de mis relatos favoritos es el proceso, que te crea una angustia y está muy presente. El proceso está presente, por ejemplo, en Las calles de arena, ¿no? Me gusta, ¿no? El cómo convierte, digamos que no es surrealismo, ¿no? Pero ese mundo tan angustioso como lo convierte en algo real, ¿no? En algo normal para el protagonista y también para el lector, ¿no? Así que la verdad es que siempre que lo releo, siempre te acabas teniendo una visión diferente, ¿no? de la historia. Yo creo que eso es lo que hace bonito, ¿no? El tema de que son obras que siempre están vivas, ¿no? Que a lo largo del tiempo lo puedes leer y releer, que cada vez encuentras una lectura diferente. Pero en Las calles de arena el protagonista escapa a su destino y en el proceso no. Exacto, no escapa. O también puede ser que digamos que el destino del protagonista de Las calles de arena sea escapar a su destino, ¿no? O sea que también podríamos dejarlo ahí, pero sí que todo es muy el proceso, ¿no? Las calles de arena para mí era la oportunidad perfecta de hacer un homenaje a todos esos libros o ese género del realismo mágico que tanto me gusta, ¿no? Pues desde Borges, que el propio título está sacado del libro de arena de Borges. Tiene también pues elementos de Cortázar, tiene elementos de García Márquez. Digamos que era el momento perfecto para meterlo, ¿no? Todo, ¿no? Y la verdad es que bueno, que sí que es cierto que es un personaje que lucha contra el destino, al igual que los personajes de Kafka, pero quizás desde un punto menos oscuro de los relatos de Kafka. Pues aprovechando que te gusta Kafka, yo quería contar una anécdota de la que es protagonista Kafka para introducir un poco la conversación. Kafka en 1923, poco antes de morir, Kafka murió en 1924 de tuberculosis en un pequeño sanatorio cerca de Viena. Pues bien, unos meses antes viajó con su novia de entonces, una chica polaca, viajó a Berlín y paseaban casi todos los días por un parque. Un día de estos se encontraron con una niña llorando. Kafka, que era tremendamente humano, se acercó a la niña a preguntarle qué le pasaba y la niña le dijo que había perdido su muñeca. Y Kafka, para consolar a la niña, le dijo: no la has perdido, tu muñeca se ha ido de viaje. De hecho, yo en mi casa tengo una carta
en la que la muñeca lo explica. La niña no se lo creía y Kafka le prometió que al día siguiente le traería una carta escrita por su muñeca. Esa misma noche se puso como un loco a escribir una carta y al día siguiente se la mostró a la niña. En la carta la muñeca decía que se había ido de viaje porque necesitaba tomar distancia de la niña, necesitaba conocer mundo, necesitaba conocer gente, y durante 3 semanas Kafka le estuvo llevando cartas a la niña y poco a poco la fue preparando para que la niña se pudiera despedir sin dolor de su muñeca, ¿no? Al final la niña lo hizo, se despidió sin dolor de la muñeca. A mí me gusta mucho esta anécdota porque muestra por una parte la gran humanidad de Kafka y por otra parte el poder sanador que tiene lo narrativo. Lo narrativo cura, lo narrativo es terapéutico, lo narrativo es catárquico, ¿no? Esta última obra tuya, La casa, es una obra homenaje a tu padre, es una obra que te reconcilia con tu padre. Este último paseo con tu padre del que habla Marías en el epílogo, que me encanta, lo dice así, ¿no? Este libro es un último paseo de Paco con su padre. ¿Este último paseo ha sido terapéutico para ti? En cierta manera esperas que todo lo sea, ¿no? Que cualquier cosa que haces, cualquier creación, es explorar, ¿no? Tus sentimientos, tus creencias, tus miedos, ¿no? En este caso de La casa, todavía más, ¿no? Se trataba de poner en orden pues todos esos sentimientos que surgían, ¿no? En un momento que para mí era pues bueno muy preciso e importante, ¿no? Que era pues el haber perdido a mi padre al mismo tiempo que había tenido a mi hija, ¿no? Entonces ese ser padre en el momento que pierdes a tu padre para mí me hizo pues bueno reflexionar mucho, ¿no? Entonces toda esa reflexión que imagino que tiene cualquier persona en esta situación, para mí pues bueno era la oportunidad de hacerla mientras estaba dibujando, ¿no? Empecé a dibujarlo sin tener las ideas claras en cuanto a los sentimientos, en cuanto en cierta manera a lo que quería contar, ¿no? Y en ese sentido sí que me sirvió, ¿no? Para ordenar, para reflexionar todo lo que tenías dentro, cómo había sido tu relación con tu padre, cómo te habías comportado como hijo, cómo vas a ser como padre, ese ciclo de la vida, ¿no? Que lo ves de una forma mucho más evidente en ese momento en concreto, ¿no? En el que pues has vivido ya como hijo y ahora te toca vivir como padre, pero ya sabes cómo es, ¿no? Porque lo has visto en el tuyo, ¿no? Con lo cual para mí era ordenar todo eso, era muy importante, ¿no? Cuando lo acabas, en cierta manera has puesto, como digo, en orden muchas cosas, pero tampoco es la catarsis que tú esperas que sea, ¿no? No acabas con ello y dices, pues ya está, ya no echo de menos a mi padre, ya digamos que una de las cosas también que me sirvió esto es que digamos que se me habían quedado los recuerdos de mi padre pues quizás del último año, ¿no? Que habían sido un año pues de enfermedad y me costaba encontrar una imagen sobre él que no fuese pues en esos últimos momentos, ¿no? Que realmente pues ese ya no era mi padre, ¿no? Pero tener que hacer esta historia me hizo pues tener que retroceder en el tiempo, buscar entre pues tus sentimientos en la casa esta que cuento que realmente existe. Digamos que me sirvió un poco para borrar todo eso, ¿no? Pero de ahí a encontrar esa catarsis total, la verdad es que no, pero sí que por lo menos ordenas tus sentimientos, ¿no? Y luego tienes también otra parte importante que me pasa, yo creo que me ha pasado con todo lo que he hecho, y es que que tú lanzas la historia y luego te llega la ola de retorno, ¿no? Con los comentarios de los lectores, y la verdad es que yo creo que eso es lo que más te reconforta, ¿no? El darte cuenta que el dolor compartido, ¿no? En cierta manera, ¿no? Que lo que tú has pasado y lo que tú crees que es personal, te das cuenta de que lo ha vivido muchísima gente, ¿no? Entonces cuando llegan esos comentarios, yo creo que es lo que hace que mejor te sientas, ¿no? Y también, por otro caso, otra cosa que he conseguido a partir de hacer esta historia es reconciliarme con esa casa, ¿no? Esa casa que cuento en la ficción, pero que es una casa real, y es una casa odiada por mí y por mis hermanos durante mucho tiempo, y que a través de esta historia he llegado un poco a entender por qué era tan importante para mi padre y a llegar a quererla, ¿no? Es casi como lo único que me queda de mi padre, es esa casa, ¿no? Aparte de todos los recuerdos y la genética que llevo dentro, es esa casa. Claro, porque la casa física en sí es muy importante, porque el libro se podría llamar perfectamente el legado, la herencia, sí, los hermanos. Sí. Lo llamas la casa porque quieres significar el valor simbólico que tiene la casa. La casa es el padre, la casa es la familia, la casa es el envoltorio de los recuerdos. Es muy importante la casa física en sí. Claro, es hablar en cierta manera es hablar del padre
y de los recuerdos sin hacerlo de una manera directa, ¿no? Al final, pues bueno, te intentas pues plantear cómo contar esta historia sin ir, pues quizás a lo más evidente, ¿no? A decir, pues bueno, empiezas, pues mi padre nació el día tal, no sé qué, y murió el día tal, ¿no? Entonces pensaba que podía ser interesante, pues todo hacerlo alrededor de la casa, ¿no? Y además a través de la casa, pero a través de la visión de los diferentes hijos, ¿no? Porque cada uno al final, pues bueno, tiene su visión de las cosas y en cierta manera no somos digamos que de una forma de ser única, ¿no? Sino que somos, pues bueno, la forma en la que nos ve cada una de las personas, ¿no? Quizás con todo eso llegamos a tener una idea más o menos concreta de lo que somos, pero en cierta manera, pues bueno, hay muchas contradicciones y muchas formas de ver una persona, ¿no? Y pensaba que podía ser la forma de llegar a comprender al padre a partir de diferentes visiones, ¿no? Y todas ellas alrededor de la casa, que en cierta manera es el padre y también es la familia, como tú dices, y es el contenedor de todos los recuerdos. Sí, son 3 hermanos, son 3 visiones, pero a mí me han chivado que tus hermanos en la realidad, que son 2 chicos, no un chico y una chica, te han visto a ti en los 3 personajes que pueblan la casa. Bueno, es que al final, pues bueno, es una historia de ficción, pero que podía haber sido totalmente autobiográfica, ¿no? Prácticamente no he cambiado nada. Pequeños detalles, ¿no? Como lo que tú dices de convertir a uno de mis hermanos en hermana. Pero el hacerlo de la ficción, la verdad es que me permitía como una cierta distancia, ¿no? con los personajes. Por un lado, porque bueno, yo no tengo, ya he perdido el pudor de hablar de mí mismo, pues a través de los cómics, incluso bueno de radio o de lo que sea, ¿no? Ese pudor pues ya lo he perdido, pero bueno, me sabía mal meter a mis hermanos también en esa situación, ¿no? De desnudarlos en cierta manera delante de los lectores, ¿no? Entonces pensaba que eso me iba a cohibir y hubiese intentado que todo fuese perfecto, que ninguno de ellos se sintiese herido por nada, ¿no? Entonces al final el tema de que sea la ficción me dio más libertad para poder contar todo lo que quisiera contar, ¿no? Pero bueno, al final también lo que estás haciendo un poco es interpretarlo, ¿no? Tú eres como una especie de actor que está interpretando a todos los personajes, ¿no? Entonces realmente mis hermanos cuento más o menos lo que yo creo que son, ¿no? Pero los estás interpretando tú, ¿no? Con lo cual al final, pues bueno, no dejas de ser tú en papeles diferentes, ¿no? Y poniendo al final todos tus miedos y bueno, y todas tus preocupaciones en esos personajes. Hemos dicho al principio que la casa es un homenaje a tu padre, pero también yo creo que es un homenaje a todos los padres de esa generación, que tienen todos un perfil muy marcado. Son gente que vivió la posguerra, gente que incluso pasó hambre, que trabajando muchísimas horas consiguió prosperar y alcanzar o casi alcanzar la clase media, y que todos querían tener una segunda residencia. Ese perfil de padres ahorradores, de padres que no se hipotecaban, de padres que aprovechaban y reutilizaban todo lo posible, absoluta, que no se hacían un café para ahorrar, para conseguir meter todo ese dinero en esa casa que iba a ser su legado, conseguir que sus hijos estudiaran, conseguir que sus hijos al final disfrutaran también, y sus nietos de esas casas. También es un homenaje a esos hombres. Sí, sin duda, ¿no? Y también por otro lado es que es gente o lo que me interesaba también de esta historia y lo que era un reto era que quería hacer la historia sobre una persona totalmente normal, ¿no? Sin ningún trauma de la guerra civil, sin haber hecho nada épico, sin haber tenido, digamos que nada excesivamente destacable, ¿no? Sino que más, bueno, la vida que yo creo que lleva pues el 99% de la gente, ¿no? Que su gran lucha pues puede ser, en el caso de esta generación, era pues prosperar en la vida, llegar a tener lo que ellos no habían tenido y que sus hijos lo pudiesen tener, ¿no? Y crear esa familia, ¿no? Entonces para ellos esa fue su gran batalla y su hecho épico, si es que se puede llamar así, ¿no? Eso para mí era el reto, ¿no? El que esto no fuese una historia excesivamente, no dramática, sino con un gran drama, digamos, ¿no? Más que la vida en sí, ¿no? Lo que vive, como digo, la mayor parte de la gente, ¿no? Y en ese sentido la verdad es que me apetecía el hacerlo con como tú dices, ¿no? Con esta generación, la generación de nuestros padres, que es gente que había pasado pues bueno sus momentos de penuria en la posguerra, pero que a base de
luchar mucho, de trabajar mucho, llega a tener algo que parece increíble, ¿no? El llegar a tener, pues bueno, un estatus social, salir de una clase social y llegar a tener algo que si lo ves fuera de España, donde la gente vive incluso de alquiler, que tener una primera vivienda no es algo muy normal, llegar a tener una segunda vivienda siendo de clase trabajadora o clase media, digamos, baja, la verdad es que es algo bastante anormal, ¿no? Pero esta gente además lo consiguió con mucho esfuerzo, ¿no? Con su esfuerzo y con el esfuerzo de su familia, ¿no? Que también hay que decirlo, ¿no? Y consiguieron, pues eso, que a base de fines de semana, de vacaciones, llegar a tener esa segunda vivienda, un sitio cutre, con una estética cutre, totalmente funcional, pero que para ellos les servía, ¿no? Era su proyecto y en cierta manera el legado que querían dejar a su familia, ¿no? En ese sentido la verdad es que me apetecía mucho por eso, ¿no? Porque acabas hablando de la normalidad, ¿no? Eso a veces es un reto porque te es difícil llegar a hacer interesante eso, ¿no? Pero el gran reto era eso, era el hablar de lo más corriente y de lo más normal, ¿no? De un padre normal, de clase obrera que no ha hecho más que tener una familia y prosperar en la vida. Y de hecho yo creo que lo has conseguido porque además de que todos los que hemos tenido padres de esa generación nos identificamos con la situación, el cómic transmite sensación de verdad. Como tú has dicho, es la vida cotidiana, es la vida sin heroicidades o la heroicidad cotidiana que ya lo es también. Pero a mí me ha transmitido esa sensación de verdad, de que lo que estás contando te sale del alma y refleja exactamente tus vivencias tempranas y tus vivencias de adulto también. Sí, por eso la verdad es que, bueno, era, como te digo, podía haber sido totalmente autobiográfico, ¿no? De hecho intenté no cambiar prácticamente nada, ¿no? Acabas, pues bueno, por el tema narrativo, pues atando cabos y cambiando alguna cosa, pero mantenerse en ese tono, en el tono de la normalidad, como tú dices, en esta historia era lo más importante, ¿no? Porque al final, pues bueno, te das cuenta de que esta historia es algo muy personal, como decía al principio, pero acaba siendo en cierta manera universal, ¿no? Porque bueno, es la relación padre-hijo y bueno, y estás viendo que en cierta manera es la vida que todos más o menos podemos llegar a vivir. Sí. De hecho, la muerte del padre es un tema casi mitológico desde el principio de los tiempos y todos los artistas, todos los narradores la han contado. De hecho, el Fernando Marías, que hace el epílogo de tu libro, tiene un libro fantástico, La isla del padre, que también abunda sobre el mismo tema. De hecho, ese libro justamente, bueno, estuve trabajando en la casa, pues, han sido 2 años, no a tiempo completo, porque bueno, siempre metes cosas de por medio, pero sí que, bueno, para hacerla me fui durante 2 veranos, me fui a esta casa a trabajar, ¿no? Entonces el primer verano fue un poco para darle forma a la historia, para documentarte en cierta manera con los recuerdos de la casa y todo esto, y el segundo verano, que fue el verano anterior, era ya para dibujar y para empezar a darle forma. Y entre las lecturas que me llevé para ese verano estaba el libro de Fernando, que lo tenía ahí, no lo había leído y de hecho no sabía ni de qué iba, entonces me lo había regalado él y venga, pues me lo leo este verano. Y durante varios momentos estuve a punto de no seguir leyendo, ¿no? Porque estábamos hablando del mismo tema, ¿no? De ese, como él dice, del último paseo con tu padre, ¿no? Entonces, a veces lo peor que te puede pasar es encontrar lo que tú quieres decir, que ya lo está contando alguien y además lo está contando de una forma maravillosa, ¿no? Entonces dices, ¿para qué voy a contar mi historia si ya está aquí contada, ¿no? Y tuve una conversación con él en plan muy deprimente de, mira, lo voy a dejar porque tu libro me ha jodido, porque estoy contando lo mismo que tú estabas contando, ¿no? Y él me dijo, pues bueno, un detalle que me parece que está bien, ¿no? Que cada uno, pues bueno, es un tema universal, como tú dices, el tema de la ausencia del padre, pero cada uno tiene su propia visión, ¿no? del tema. Y al final, pues bueno, lo dejé ahí un poco de lado y me metí a hacerlo, pero la verdad es que su libro estuvo a punto de echar para atrás. Si hubiese tenido más atrasado el proyecto, si lo hubiese leído cuando salió, que pues puede que sea un año antes o medio año antes, posiblemente no hubiese hecho la casa.
Otra cosa que me sugiere la casa es que en sí misma es una reflexión sobre el tiempo. De hecho, también es María es el que dice que toda obra literaria al final es una reflexión sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo, ¿no? En este cómic es muy evidente los recursos narrativos, gráficos que tú utilizas para que nos demos cuenta de ese paso del tiempo son muy innovadores desde mi punto de vista. El juego de colores que haces, las diferentes viñetas con el árbol genealógico, con el tronco del árbol, el tiempo es fundamental. Sí, también yo creo que el cómic tiene herramientas infinitas, ¿no? para contar historias, pero yo creo que funciona muy bien para el simbolismo, ¿no? Al final es un dibujo, ¿no? Como decía Magritte, esto no es una pipa, ¿no? Es el dibujo de una pipa, ¿no? Al final es algo muy simbólico, ¿no? Con lo cual el paso del tiempo es muy difícil de demostrar si no es de una manera simbólica, ¿no? Con lo cual yo creo que en el cómic funciona muy bien, ¿no? Como tú dices, ¿no? Con esquemas, pues bueno, de un árbol, el tema de las hojas, y en este caso además también era, pues bueno, el paso del tiempo, como decías tú y como decía Fernando, es uno de los temas principales de la historia, ¿no? Porque por un lado tienes la casa, ¿no? que en cierta manera es como un ser vivo que está en pausa, ¿no? El último que está en esa casa es el padre, se va cerrándola, pero él no sabe, ni la casa sabe que no va a volver nunca, ¿no? Con lo cual es como que todo se queda en pausa, ¿no? Y están las zapatillas que el personaje usa, están en el mismo sitio, el vaso que bebe está en el mismo sitio, ¿no? Y mientras la casa está en pausa esperando a su dueño, la vida continúa, ¿no? La vida continúa fuera de esa casa y las cosas, pues bueno, cada vez están más deterioradas. Las plantas se salen de la maceta porque buscan la vida, un árbol se seca, otro crece y hay que podarlo. Digamos que eso era muy importante, ¿no? Mostrar cómo la vida pasa independientemente de que tú te quedes parado en un momento o intentes recuperar un recuerdo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, era muy importante mostrar, ¿no? esos dos momentos. Y la vida pasa y tú pasas por la vida y pierdes a tu padre y luego te conviertes en padre. Sí. Y esas dos circunstancias pues también te empujan a escribir este cómic. Tú comentas que esas dos circunstancias te reintegran en el ciclo vital, otra forma de ver el tiempo, ¿no? Esa persona un poco alejada de lo corriente que tú querías ser, ves que al final acabas en el ciclo vital fundamental, siendo padre, repitiendo, digamos, los hábitos de tu padre, convirtiéndote un poco en tu padre también. Sí, al final todo esto, pues bueno, está un poco pues mostrado a partir de uno de los personajes, el personaje de José, ¿no? Que en cierta manera, pues bueno, quizás es el más que se puede parecer a mí. Y en ese sentido es cierto, ¿no? Es como que tú intentas hacer las cosas siempre como diferentes, ¿no? Salirte un poco de la norma, buscar alternativas a la forma de vivir, de renegar en cierta manera, ¿no? de lo que has visto, de la vida de tus padres y todo esto, y cuando te das cuenta, lo que tú dices, no estás en ese ciclo de la vida y te encuentras haciendo las mismas cosas, ¿no? De hecho, como decía, pues bueno, yo llegué a odiar esa casa familiar. Me parecía, vamos, totalmente absurdo que mi padre pues estuviese toda la semana trabajando y llegase el fin de semana y se pusiese a trabajar en su huerto o haciendo lo que tuviese que hacer, ¿no? Y en estos 2 veranos que he ido a la casa, pues claro, llegas allí, además fui con la familia pues para trabajar y bueno, y pues que ellos pudiesen estar allí a gusto, ¿no? Entonces te das cuenta de que claro, que ello está muy mal, ¿no? Entonces, bueno, vale, pero antes de dibujar pues voy a arreglar esto, arreglo tal cosa, y poco a poco te ibas enganchando y cuando te das cuenta, si te alejabas decías, joder, me he convertido en mi padre, ¿no? Lo que nunca pensé que haría, lo estoy haciendo, ¿no? Mientras ellas pueden estar, yo qué sé, disfrutando un poco, tú estás arreglando el huertecillo, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, aunque intentes evitar una forma de vida, aunque intentes salirte de la normalidad, digamos, de cierta manera acabas cayendo en ello, ¿no? Pero yo creo que eso precisamente me ha servido para hacer esta historia, ¿no? Yo creo que la casa es la relación padre-hijo vista desde alguien que es padre, que yo creo que hubiese sido muy diferente, ¿no? De haber hecho esta historia pues hace pues un par de años o bueno 3 años atrás,
hubiese sido muy diferente. Yo creo que me hubiese quedado solamente en un tipo de visión, ¿no? En la visión de hijo, y yo creo que no hubiese llegado a empatizar tanto con mi padre y con el personaje de Antonio en esta historia, ¿no? Hubiese tenido otra visión, ¿no? Hubiese sido, pues bueno, igual o mejor o peor, pero hubiese sido muy diferente, ¿no? A la visión que he tenido ahora, que yo creo que es eso, que me convierte más en el personaje quizás del protagonista, de Antonio. Una curiosidad, ¿tu padre también tapaba los racimos de la parra con recortes de periódicos en los que se hablaba bien de ti? No, pero lo podía haber hecho perfectamente, ¿no? Al final, pues bueno, hay pequeños cambios en la ficción, pero cualquiera de esas cosas estoy seguro que mi padre las podía haber hecho, ¿no? Porque como volviendo un poco a lo que tú decías antes, ¿no? Ese tipo de generación que yo creo que es como los educaban, ¿no? Al hombre, y es que no tenía que mostrar para nada sus sentimientos, ¿no? Yo no recuerdo ningún abrazo de mi padre así cariñoso, pero cuando te pudiese dar un beso siempre era como algo más bien frío, ¿no? O sea, la relación con él podía ser perfecta, pero no de una manera como muy emotiva, ¿no? Siempre era, pues bueno, era mi padre, y tampoco había, no sé, no tuve grandes conversaciones con él, ¿no? A veces, pues bueno, venía pues ya en los últimos momentos, ¿no? A veces venía por mi casa a traerme el típico tupper de las madres, y siempre me sabía mal en ese momento, y era consciente de joder, es que no le puede quedar mucha vida y me gustaría hablar con él, ¿no? Pero nunca salía de una forma natural, ¿no? Y en esas veces que venía a casa pero no te vayas enseguida, hombre, siéntate, y mientras yo estoy trabajando charlamos, ¿no? Nunca llegó a haber una conversación fluida, ¿no? Era siempre como muy a trompicones, y nunca, ¿no? Yo creo que es una generación que nunca consiguieron mostrar realmente sus sentimientos, ¿no? Fueron educados, pues bueno, de una manera que era que el hombre tiene que ser eso, pues, de una determinada manera fuerte, y no mostrar sus sentimientos, ¿no? Y en cierta manera, pues los hijos eso lo hemos echado en falta, ¿no? Ese tener un poco más de contacto con ellos. Pero sí que le encantó cuando le llevaste los 2 Oscars al hospital. Los Goya al hospital. Sí, por lo menos sí que, claro, esto venía pues eso, ¿no? Porque nunca mostraban sus sentimientos. Yo creo que durante muchísimo tiempo, bueno, mi padre pues en este caso nunca, o una gran parte del tiempo, pues él estaba preocupado por la profesión de su hijo, ¿no? Era un momento en el que los padres querían que su hijo estudiase, pero que además estudiase algo que ellos consideraban que fuese de provecho, ¿no? Profesiones pues bueno, serias, ¿no? O sea, que te hicieses, no sé, arquitecto, por ejemplo, ¿no? Que en su momento podía ser algo, bueno, como con futuro, y justamente ahora puede que sea de las profesiones con menos futuro, ¿no? Pero para esa generación eran profesiones de las buenas, ¿no? Y, por ejemplo, dedicarse al arte, a la cultura, al dibujo, para ellos no. Entonces ellos estaban, en particular mi padre, como muy preocupado con eso, ¿no? Y durante, yo creo que muchísimo tiempo, ellos pensaron que no sabían de qué me ganaba la vida, ¿no? Ellos sabían que me iba bien, pero no entendían muy bien cómo dibujando te podían ir bien las cosas, ¿no? Yo creo que pensaban que esto era la tapadera de algún negocio turbio o algo así, ¿no? Pero sí que es verdad que con el cine, al final, pues bueno, por lo menos tengo la sensación de que aunque fuesen ya en sus últimos momentos, sí que llegaron a ser, mi padre llegó a ser consciente de que podía estar tranquilo, que a su hijo no le iban mal las cosas, ¿no? Y fue un poco con el cine, ¿no? Con la adaptación al cine, también un poco con el cómic, que salió un poco de lo que es el mundo habitual del cómic, y llegó a todo tipo de gente, pero en particular con la película, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, hay una foto que es la foto oficial de los nominados a los Goya, o sea, se hace una ceremonia antes de los Goya y ahí están todos los nominados. Entonces esta foto es un poco como la foto oficial que aparece en las revistas, que habitualmente eran las que ellos leían, ¿no? Que es el Hola, el Pronto, este tipo de lecturas, ¿no? Entonces ellos esperaban esa foto y estaban ahí súper contentos de que su hijo apareciese ahí, pues con Antonio Banderas, con Coronado y con Bardem y con toda la gente que ese año estaba, ¿no? Pero claro, lo que no contaban es que su hijo no había pegado el estirón nunca, ¿no? Era como su padre de bajito, con lo cual no aparece, ¿no?
mi cabeza está como detrás del actor de turno que me tapa, ¿no? Con lo cual ellos tampoco podían estar ahí diciendo, mira, mi hijo, sale ahí en el Ola, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, eso, con los Goya, sí que para ellos fue como, bueno, como un momento de estar contento, ¿no? Y en ese momento, pues mi padre ya estaba enfermo, estaba en el hospital, entonces pues a la semana siguiente de recoger los Goya, los llevé ahí a la habitación del hospital, y para él la verdad es que es como uno de los recuerdos que, bueno, de los últimos momentos que no sé, que para mí son más especiales, ¿no? El ver a mi padre orgulloso con los 2 Goyas ahí puestos en la mesita del hospital, y las enfermeras yendo a hacerse fotos con mi padre y con los Goya. Para mí eso fue como, bueno, como muy emotivo, ¿no? Porque por una vez, pues bueno, ellos se pudieron sentir, mi padre se pudo sentir orgulloso de lo que hacía y mostrarlo, ¿no? En cierta manera, ahí sí que viéndolo en la cara, aunque no dijese, hijo mío, qué orgulloso estoy de ti, pero lo podías ver en la cara que estaba orgulloso. Sí, que es al final lo que perseguimos todos los hijos, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues bueno, que se sientan orgullosos, ¿no? Que está claro que, además tú que eres psicólogo, ¿no? Que la relación padre-hijo acaba pasando por muchos puntos, ¿no? Y el punto también de la adolescencia en la que en cierta manera tienes que matar la figura del padre, ¿no? Si consigues pasar esa época y volver a reconciliarte con él, lo que quieres es que se sienta orgulloso, ¿no? de ti, ¿no? Y entonces yo creo que si llegas a conseguirlo, yo creo que es el momento en el que ese ciclo en cierta manera se ha cumplido. Ahora quiero que me aclares un concepto, porque yo no lo tengo muy claro. Sí. ¿Qué es una novela gráfica? Bueno, a ver, ¿tenemos tiempo para esto? Bueno, de una forma muy, muy rápida, porque también, pues bueno, hay que tener igual pues conocer un poco el medio, ¿no? Pero podríamos decir que la industria del cómic, desde casi que su invención, que sería pues a principios de 1900 más o menos, siempre ha repetido como una especie de patrones, ¿no? Y el patrón era la serialidad, ¿no? El ser seriado, que en cierta manera también fue un poco el comienzo de la novela. En ese sentido, pues el cómic primero apareció en prensa y era seriado, ¿no? Cada semana o cada domingo aparecía una historia, ¿no? Cuando el cómic se independizó de los periódicos, pasó a formar parte de las revistas. Entonces, o bien revistas de terror, o bien las revistas de detectives, de acción, que sería donde aparece luego Superman, también eran revistas seriadas, ¿no? Y aparecía cada mes. Esto ocurría en Estados Unidos, luego aparecieron los superhéroes y también ocurría, pues aparecía cada mes, ¿no? Luego apareció también el cómic underground y este tipo de cosas, pero casi siempre era de una forma seriada, ¿no? Y si te vas al cómic europeo, que es la otra gran industria también, el cómic francés, ocurría un poco lo mismo, ¿no? Primero estaban las revistas infantiles como Pilot, que eran mensuales, y después aparecían los álbumes, ¿no? Que recogían el material de la revista y la publicaban en los álbumes. Y esos álbumes salían pues cada año, como el caso de Tintín, o Tintín aparecía cada más años, ¿no? Pero siempre era una cosa seriada, ¿no? Y en el caso del manga, el cómic en Japón, ocurre lo mismo, ¿no? Este tipo de formato, que es el seriado, te obliga a que cuentes las cosas de una forma determinada, no puedes contarlas, o es muy difícil contarlas de otra forma, ¿no? Eso lleva a que tengas que tener personajes en cierta manera icónicos, porque no te da tiempo a hacerlo en más, porque además esas series son con unas páginas determinadas, ¿no? Pues los superhéroes creo que son alrededor de 30 páginas, el cómic francés son 46, el manga no recuerdo las que son. Entonces acabas teniendo personajes icónicos, como el caso de Tintín, pues como es el corto maltés, como es Spiderman, como es Superman, que año tras año el personaje prácticamente está igual y se podría definir en un párrafo, podrías definir cualquiera de esos personajes, ¿no? Digamos que el ser seriado hizo y esa era la industria del cómic, hizo que solamente se pudiesen contar unas determinadas historias, ¿no? Que fuera de eso pues no había nada, ¿no? No podías hablar de ciertos temas que era imposible contar de una forma seriada, ¿no? En ese formato, ¿no? Entonces aparece alguien, en este caso fue Bill Eisner, aunque hay otros precedentes y aquí sí que es donde hay muchos matices y se podía alargar la historia, pero bueno, resumiendo, de repente aparece Bill Eisner, que era un autor que había estado dentro de esta industria del cómic seriado, haciendo un personaje que se llama Spirit, y que de repente pues bueno, estuvo muchos años fuera del mundo del cómic,
y cuando volvió con algo que no encajaba dentro de la industria, ¿no? Volvió con una historia que se llamaba Contrato con Dios, que era una historia autobiográfica, que hasta ese momento nadie había hecho una historia autobiográfica porque no encajaba, digamos, que en esos cánones de la industria, que era pues el personaje icónico y la serie. Ahí no podías hacer una historia autobiográfica, ¿no? Entonces él aparece con un cómic que empieza y acaba, que no es seriado, ¿no? Es como una novela. Empieza, acaba y es en cierta manera autobiográfico, aunque también más o menos dentro de la ficción. Y esto es algo que no le encaja a nadie, ¿no? No le encaja a las librerías, que no saben muy bien dónde colocarlas, porque en las tiendas de cómic aquello no encaja. En las librerías generalistas aquello tampoco encaja porque no es una novela, es un cómic, ¿no? Con lo cual se crea algo nuevo fuera de la industria, ¿no? Digamos que ese podría ser el origen de la novela gráfica, ¿no? Luego pasarían muchos años hasta que eso se consolidase, y se consolidó gracias a que empezaban a haber otro tipo de librerías donde ese formato también funcionaba, ¿no? Pues en este caso, pues FNAC, por ejemplo, ¿no? En el caso de que, bueno, ya hay un lugar para ello, ¿no? Pero este nuevo formato permitía el poder hablar ya de cualquier cosa, porque la extensión no tenías que estar sujeto a las 46 páginas del cómic francés o a las 30 del cómic de superhéroes, ¿no? Sino que tenías las hojas que el autor necesitase para contar la historia, ¿no? Con lo cual podías empezar a contar historias a veces más, no más serias, pero con más matices de lo que se podía contar hasta ese momento. Se empieza a salir de los géneros, hasta ese momento pues el cómic y esa industria prácticamente que solo permitía pues la aventura, el terror, determinadas cosas, ¿no? Y a partir de ahí pues todo se abre, ¿no? Y se empiezan a crear historias que hasta ese momento dentro de la industria no tenían cabida, ¿no? Con el tiempo ya todo se ha mezclado, ¿no? Y ahora ya hablar de novela gráfica empieza a ser difícil, porque dentro de la industria encuentras cosas que tienen muchas páginas, que ya no son personajes tan icónicos, incluso en los superhéroes ya empiezan a ver otras cosas. Digamos que todo esto ya ha alterado un poco, ¿no? Podríamos decir que la novela gráfica, más que algo en concreto, que también lo es como una corriente. Y sería un poco como en cierta manera las vanguardias artísticas del siglo XIX, ¿no? En el que de repente pues eso, empiezan a aparecer artistas que se replantean pues por qué la pintura tiene que tocar temas determinados y no puede tocar otros, por qué no puedo hacer un cuadro de una lavandera, por ejemplo, o por qué no puedo hacer un cuadro con un estilo que no sea el académico, por ejemplo, ¿no? Digamos que en ese sentido es muy parecido a lo que podemos entender por novela gráfica, ¿no? Donde los autores tienen ya la libertad de replanteárselo todo, ¿no? De replantearse por qué un cómic tiene que ser vertical y no puede ser horizontal, por qué no puede tener, no sé, 500 páginas, por qué no puede ser, yo qué sé, de hablar del autismo, todo ese tipo de cosas, ¿no? En cierta manera es como el haber conseguido una libertad de autor que hasta ese momento dentro de la industria era muy complicado. Esto más o menos es una simplificación, ¿eh? Y he estado un buen rato. Para resumir, digamos que álbumes autoconclusivos de un solo autor, sin limitación de páginas, sin limitación de temas. Sí, también esto digamos que es, resumiéndolo mucho, ¿no? Digamos que también todo esto lleva, como decíamos, ¿no? Que el formato en cierta manera influye en la narración, ¿no? Cuando solamente tienes 46 páginas, pues bueno, utilizas un tipo de lenguaje, ¿no? Y también es verdad que la novela gráfica, aparte de que es el formato y este tipo de cosas, acaba teniendo también un lenguaje propio, ¿no? Porque intenta contar otro tipo de historias, y ese contar otro tipo de historias implica replantearse muchas cosas que ya dábamos por asumidas dentro del mundo del cómic, ¿no? Y una de ellas es el lenguaje, que durante la mayor parte de la historia del cómic ha bebido mucho de la influencia del cine, de la forma de narrar del cine. Y de repente, pues bueno, con la novela gráfica los autores empiezan a replantear todo esto, ¿no? De por qué hay que contar esto de una forma que parezca cine, por qué la viñeta tiene que ser como una ventana a la realidad y no puede ser como una ventana a un mundo imaginario en el que en lugar de ver a dos personas que están hablando, pues de repente dibujo dos iconos porque eso me viene bien para contar determinada cosa, ¿no? El hecho de dejar de ver la viñeta como una ventana a la realidad también yo creo que es una influencia de este concepto, ¿no? Del concepto novela gráfica. Claro, es que el concepto novela gráfica arrastra detrás de sí una nueva gramática, un nuevo vocabulario, y eso es interesantísimo. Sí, claro, todo lo que, como decíamos, ¿no? El formato al final es lo que desarrolla el lenguaje, ¿no? Cuando el cómic estaba dentro de la prensa, no sé si recordáis que tenía que empezar como
como en muchos casos era pues cada día salía, pero en la prensa no todo el mundo se ha comprado el periódico el día anterior, ¿no? Entonces siempre empezaba Flash Gordon y todos estos personajes aparecían siempre con la primera viñeta y era un poco el resumen del episodio anterior, ¿no? Entonces luego pues se desarrollaba la historia y acababa siempre en una situación crítica para que tuvieses ganas de leer el siguiente, ¿no? Digamos que el formato ese de la prensa condicionó la forma de contar y lo que se podía contar, ¿no? En el caso de la novela gráfica lo mismo, ¿no? Ahora tenemos una extensión ilimitada y eso nos hace pues que nos replanteemos otras cosas, ¿no? Otras cosas que nos apetece contar, ¿no? Y que antes no se podían contar, como el tema autobiográfico, pero también te hace replantearte pues bueno, qué sirve de lo que estábamos usando para estos nuevos temas, ¿no? Lo que te sirve pues lo usas y lo que no te sirve pues lo dejas, ¿no? De hecho hay un autor que es muy interesante que se llama Chris Ware. Entonces Chris Ware se plantea también un poco esto, ¿no? Quiere contar historias de otra manera y piensa que por qué contarlas o utilizar el lenguaje de la actualidad, del cómic actual, cuando realmente no está ya muy influenciado por el cine y ya está contando unas cosas o se ha desarrollado para contar la aventura, para contar el terror, para contar personajes icónicos. Entonces él lo que hace, por ejemplo, es irse, digamos, a antes de esa influencia, ¿no? A la influencia de Milton Caniff, por ejemplo, que es un autor clásico norteamericano, y se va a los cómics de principio de siglo. Entonces ahí empieza a descubrir o a investigar con otro tipo de lenguaje, ¿no? Es el lenguaje que se utilizaba en ese momento cuando todavía no estaba el medio influenciado por un determinado temática y lenguaje ya hecho. De hecho, una cosa muy curiosa que comentamos el otro día, que existe una diferencia entre el lenguaje corporal del cómic de género y el lenguaje corporal de la novela gráfica. ¿Qué diferencia hay entre los lenguajes corporales de ambos tipos de cómic? Bueno, yo creo que cada autor busca su forma de narrar, ¿no? Está claro que el lenguaje del cómic como conocemos ahora, el cómic de aventura y demás, claro, lleva muchísimos años haciéndose, ¿no? Con lo cual, cuando quieres dibujar algo, ¿no? Por ejemplo, una escena de un personaje que corre y va a saltar, yo que sé, encima del capó de un coche. Hay 1000 ejemplos ya que puedes usarlos desde Tintín, yo que sé, Dick Tracy, incluso te puedes ir al cine y te los encuentras, digamos que ya lo tienes incluso en las posiciones. De hecho, hay un libro de un dibujante de superhéroes que se llama John Buscema, que te enseña cuáles son las posiciones que funcionan en el cómic de superhéroes, ¿no? Entonces te dice que si vas a dibujar un personaje dando un puñetazo, pues la posición no es esta, sino que la posición es esta, ¿no? Es el extremo. Si un personaje se está cayendo, no uses esta postura, utiliza tal otra, ¿no? Entonces te hace casi como un manual de posiciones, ¿no? Y esto quiere decir que ya está, ¿no? Ya está todo establecido para contar unas determinadas cosas, ¿no? Pero cuando te sales de ahí, ¿qué haces? Si en mi historia, por ejemplo, que trata sobre una persona totalmente normal que tiene una casa, un chaletito totalmente normal, pongamos que le pego un puñetazo a alguien, voy a irme a ese manual de superhéroes a ver cómo es un puñetazo, pues posiblemente no, porque el lector cuando lo vea le va a sacar de la historia, ¿no? Si de repente dentro de esa normalidad estoy utilizando una iconografía, digamos, que no es la que toca, ¿no? Entonces eso te hace que tengas que buscar también unas nuevas posiciones, que busques otra manera de dibujar las cosas, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, lo que hago, que tengo un estilo pues que es más o menos, se mueve dentro de lo realista, al final lo que hago para evitarme ese tipo de cosas es fotografiarme. Entonces me pongo ahí mi cámara con el disparador automático y me pongo a hacer las posiciones del cómic, ¿no? Entonces sé que no van a ser posiciones, digamos, de manual, o sea, que no van a ser, si alguien está señalando, no va a ser el señalar icónico de un cómic de aventuras y demás, ¿no? Sino que va a ser pues como yo me voy a poner para hacer la foto, ¿no? Que igual no es la mejor posición del mundo, la que visualmente es la que tiene más fuerza, pero para el cómic y para la historia que yo estoy usando me parece que es la más adecuada para que el lector lo vea todo dentro de la veracidad que tú decías. Y otra cosa nueva dentro de tu línea de trabajo es que has usado el formato paisado. Sí, bueno,
¿Qué cuenta el formato paisado? Pues es por varios motivos, ¿no? Digamos que quizás el principal de todos es por no aburrirte. Es decir, hacer un cómic que, pues bueno, es un trabajo largo, como digo, pueden ser 2 años, pueden ser 3 años, como el caso del anterior, de Los Surcos del Azar, y a empezarlo es como una gran pereza, ¿no? Es, bueno, voy a meterme con ello. Y uno de los miedos que me da es empezar un proyecto y tener ya claro cómo va a ser, ¿no? El decir, va, esto ya me lo veo, ¿no? Pues esto va a ser, pues 4 viñetas arriba, tal cual, bueno, esto ya, lo tengo como muy hecho, ¿no? Lo tengo ya muy en la cabeza. Entonces eso yo creo que es el mayor error que puedes correr, ¿no? Cuando no estás sufriendo con lo que estás haciendo, es que vas mal, ¿no? Es que estás tirando ya por el camino hecho, ¿no? Entonces, para evitar eso, pensé que cambiar de formato me venía muy bien, ¿no? Porque de repente, lo que hablaba antes, ¿no? El formato te condiciona totalmente lo que estás contando, ¿no? Entonces, de repente, el tener la página paisada, me di cuenta que los recursos que ya tenía aprendidos de todo lo que había hecho no me servían, ¿no? Y te empiezas a replantear todo de cero, ¿no? También es verdad que en este caso no es casual, ¿no? Que podía haber buscado un formato igual más alargado, más vertical o lo que sea, pero el horizontal pensé que además encajaba muy bien con lo que está contando la historia, ¿no? Que es una historia que es muy pausada, como hablábamos antes, muy de silencios, muy del paso del tiempo, y el formato paisado ya de por sí te da serenidad, ¿no? Es como que se asienta bien. Ya queramos o no, aunque el lector no sea consciente de ello, tiene otro tipo de lectura, ¿no? Hay una lectura como mucho más, pues eso, más pausada, más lenta, te permite hacer viñetas más alargadas, ¿no? Con lo cual el ojo del lector, pues bueno, va de un lado al otro, es todo como mucho más lento, ¿no? Y luego, por otro lado, también que añade un punto de nostalgia, ¿no? Porque en cierta manera el formato apaisado es el que se usaba en los cómics clásicos, ¿no? Los que podía leer mi padre del Guerrero del Antifaz, de los cuadernillos del Capitán Trueno. Entonces te lleva hacia eso, ¿no? O por lo menos lo va a hacer entre ciertos lectores que tengan ya un pasado, ¿no? Otra cosa que me ha sorprendido, no siendo yo un experto en cómics, es el uso que has hecho del color en este álbum, ¿no? ¿Cómo usas el color para marcar los diferentes planos temporales, diferentes planos de realidad? ¿Cómo lo usas para matizar determinadas emociones? Me ha sorprendido mucho, hay un estudio ahí de fondo importante. Sí, bueno, el color al final es un elemento narrativo más, ¿no? Lo interesante también del cómic y de la animación es que, a diferencia de la imagen real, no partes de una realidad, ¿no? Sino que empiezas de la página en blanco, ¿no? Y eso, para mí que soy dibujante, es cojonudo, ¿no? Porque no tienes nada, o sea, no tienes ninguna limitación, o sea, vas a dibujar lo que quieras con las reglas que tú quieras, ¿no? Y vas a hacer todo un mundo que vaya en función de lo que tú quieres contar, ¿no? No estás cogiendo la realidad, vale, pues ahora necesito este plano, no estás alterando la realidad para contar una historia, sino que estás creándolo todo de cero para contar una historia, ¿no? Y el color es parte de ello, ¿no? El cómo utilizas el color, qué gama de colores utilices, cómo los dispongas entre ellos, en cierta manera va a ayudar a contar lo que tú quieres contar, ¿no? Entonces, en el caso de la casa, por un lado funciona de una manera, pues bueno, para diferenciar el tiempo, para diferenciar escenarios, pero por otro lado también es algo que había utilizado antes en Memorias de un hombre en pijama, es utilizar el color de una forma no realista, sino más o menos conceptual, para hacer énfasis en lo que tú quieres usar, ¿no? Que es algo que siempre me había dado mucho miedo, es salirte, ¿no? de esa realidad, ¿no? De no plasmar las cosas tal y como son. Y en ese sentido, pues todos los experimentos que había hecho con la serie Memorias, que era, pues bueno, de repente haces una viñeta roja con un punto verde porque es algo que quieres destacar. Ese tipo de cosas me han servido mucho en la casa, ¿no? De repente, pues bueno, puedes tener algo que no es real, ¿no? Por ejemplo, la escena del contenedor, en la que destacas, para que el lector lo tenga claro, pues en colores diferentes que no son realistas, pues lo que representa cada objeto, ¿no? Y en algunos sitios más también está eso, ¿no? El utilizar el color de una forma no realista, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que también lo que es la novela gráfica implica también un nuevo lenguaje, ¿no? Y es un lenguaje no realista, ¿no? O más conceptual de lo que se había utilizado hasta ahora. Y para desarrollar ese tipo de lenguaje limitas el lenguaje verbal porque usas muy pocos textos de apoyo. Sí, eso es una también de las cosas que intentas, ¿no? No digo que los textos de apoyo estén mal, pero a mí no me gustan porque en cierta manera te hacen un poco vago
cuando no sabes muy bien cómo contar, igual, no sé, el paso del tiempo o cualquier cosa, o el mientras tanto, ¿no? Que es la palabra que durante gran parte de la historia del cómic más usada, ¿no? El mientras tanto era de... Pero entonces intentar buscar herramientas visuales para contar eso, ¿no? Sin el texto de apoyo, ¿no? Entonces por lo menos lo intento, ¿no? Y lo he intentado siempre en todas las historias que he hecho. Pero luego, sin embargo, en Memorias de un hombre en pijama sí que lo uso, porque ahí sí que tiene un sentido, ¿no? Es la voz del narrador, ¿no? Hay una voz que lo está contando todo, ¿no? Con lo cual ahí sí que es necesario, y eso te lleva a explorar otro tipo de narrativa, ¿no? Porque si estás poniendo esa voz en off, si estás poniendo ese personaje hablando, a veces corres el riesgo de ser redundante con lo que estás dibujando, ¿no? Entonces te hace que busques también otras alternativas. Es decir, si el texto pues es poético o es lírico o lo que sea, pues que el dibujo sea concreto, y a veces al revés, ¿no? Si el texto es muy concreto, pues voy a intentar contar esto de una forma que aporte algo, ¿no? Y buscar un dibujo conceptual o una forma conceptual de mostrar el texto, ¿no? Entonces cada cosa yo creo que te lleva a explorar diferentes lenguajes. Poco a poco estáis creando ese nuevo diccionario, esa nueva gramática, sí, de la que hablamos. Estáis generando recursos para lograr formas efectivas de narrar. Pero eso es lo interesante, ¿no? Que te das cuenta que es un momento muy interesante tanto para los lectores, que yo creo que hay pocos medios que sean tan vivos y tan libres como lo es el cómic en la actualidad, ¿no? En el que cada año se está innovando el medio con un montón de obras, ¿no? Yo creo que eso ya no ocurre tanto en la literatura, o no ocurre tanto en el cine, ¿no? Donde ya, claro, se ha hecho prácticamente todo lo que... No es que se haya hecho todo lo que se podía hacer, pero es más difícil sorprender, ¿no? O encontrar nuevas formas de narrar, ¿no? En el cómic, digamos que esta libertad autorial que tenemos y esta libertad de páginas es algo muy muy reciente, ¿no? Estamos hablando de en el momento en el que se ha empezado a hacer más, puede que sea de 15 años hasta ahora, ¿no? Con lo cual todos estamos como entusiasmados descubriendo un poco el lenguaje, ¿no? Jugando un poco con todo lo que tienes, ¿no? O sea que dentro de quizás de 20 años, si todo sigue y el cómic y el mundo editorial no se ha hundido, yo creo que va a ser, vamos a tener grandísimas obras, ¿no? No sé quién me decía hace tiempo, que decía de quizás la próxima, no sé, obra de, no sé, literaria de la época esté hecha en el mundo del cómic, ¿no? Quizás dentro de 30 años el Ulises se haga en cómic, ¿no? Puede ser que si esto sigue exponencialmente, puede ser, ¿no? Que dentro de 30 años sea, el mundo de la novela gráfica sea un gran género. Sí, y de hecho podría, incluso como comentamos el otro día, inspirar a los narradores habituales. Sí. Así como el cine inspira determinado tipo de literatura, determinado tipo de manera de contar, pues el cómic, si se desarrolla, puede incluso influir en la forma de narrar por escrito también. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que al final son siempre vasos comunicantes, ¿no? Durante, como tú decías, ¿no? Durante un tiempo fue el cómic el que influenció al cine, ¿no? En sus comienzos, y luego a partir de ahí fue al revés, ¿no? El gran éxito del cine influenció al cómic, ¿no? Ahora quizás está dividido, ¿no? Pues es el cómic, es la novela, es el libro ilustrado, que también es otro de los pilares importantes de la novela gráfica. Digamos que ahora es como hay muchas influencias ahí alrededor del cómic, ¿no? Y yo creo que son vasos comunicantes, ¿no? Que la literatura influye y puede ser, ¿no? Que acabe esa forma de narrar que tiene el cómic, que acabe influenciando también de alguna manera a la literatura. Sí, sí. Y otra cosa que yo aplicaría a tus dibujos, a tu forma de narrar, es un concepto que originariamente nació para aplicarse a la fotografía, pero yo creo que tus cómics lo tienen. Es un concepto que se llama pensatividad. Son un determinado tipo de imágenes que provocan el pensamiento. A la vez que provocan algunos de ellos las emociones, hay algunos dibujos tuyos que provocan el pensamiento, tienen esa pensatividad de fondo, como algunas fotografías lo consiguen. Sí. Yo creo que por un lado está el poder del dibujo, ¿no? Que lo lleva ya en sí, ¿no? Sobre todo, el poder detenernos en lo que decíamos antes, ¿no? Saber que no es la realidad, sino que es una representación de la realidad, y que todo lo que hay ahí
está hecho con un fin, ¿no? Es como es un cuadro del Bosco, ¿no? En el que puedes pasarte un montón de tiempo mirando todos los detalles, todo lo que hay, ¿no? O cuadros que son minimalistas, pero te sumergen, ¿no? en esa forma de pensar, ¿no? Y en el cómic también yo creo que está muy presente, o lo que yo intento son los silencios, ¿no? El a partir de los silencios dejarlo para que el lector lo rellene con sus pensamientos, ¿no? Sobre todo también muchas veces o sea, lo que intentas nunca hacer es que una historia se convierta en un panfleto, ¿no? Yo creo que las historias cuanto más dudas generen, mejor, ¿no? Una historia que solo te da respuestas, al final es eso, es un panfleto que vamos, que no va a ningún lado, ¿no? Pero cuantas más dudas te generen, cuanto más, vale, ¿ha dicho esto o quiere decir esto o no? O, bueno, yo lo interpreto así, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Que te las mantiene vivas, ¿no? Y en ese punto los silencios son muy importantes, ¿no? Entonces intentas que después de un momento pues que haya sido importante en la narración, dejar un momento ahí de silencio para que el lector también asimile, ¿no? Lo que acaba de leer, lo rellene mientras está viendo otra cosa, o simplemente los gestos, ¿no? Que es como un actor actuando, ¿no? El dejar ese gesto para que el lector lo interprete, yo creo que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cómic de Arrugas, en el que era una historia en el que corres el riesgo de pasarte de sensiblería, era muy importante el eliminar los textos, ¿no? Una vez, al final, el dibujo nunca llega a ser excesivamente sensiblero, ¿no? Es muy difícil llegar a eso. El texto es lo que te está diciendo, lo que tienes que sentir, y es cuando dices, joder, aquí se ha pasado, ¿no? Con lo que me está contando, ¿no? Si eliminas los textos, ahí ya no corres, en la mayoría de los casos, el riesgo de haberte pasado, ¿no? Porque en cierta manera va a ser el lector, ¿no? Si es muy sensiblero, pues bueno, le pondrá ahí de joder, qué jodido está este tío, tal, no sé qué. Y si es más frío, pues bueno, está aguantando bien la situación y ya está, ¿no? O no le das más importancia a esa escena, ¿no? En cierta manera, el eliminar los diálogos es una de las cosas que tiene también el cómic, ¿no? Esa posibilidad de cuando quieres metes esos textos, y cuando no, dejas al lector que rellene esos espacios vacíos. De hecho, la primera página del cómic yo creo que es genial. Has eliminado por completo las palabras, pero se entiende perfectamente, ¿no? Ese hombre que cierra la puerta de su casa por última vez, ¿no? Se entiende perfectamente, no hay... transcurre toda la página en silencio, pero vamos, intuyes el golpetazo de la puerta que va a ser el último, ¿no? Sí, claro, por eso, si esa página, por ejemplo, tuviese un texto de apoyo en el que dijese y cerró la puerta por última vez, ¿no? Es como de, bueno, ya me estás contando, me has descubierto un poco el chiste, ¿no? Yo creo que siempre hay como, digamos, un placer del lector en comprender, ¿no? El enigma, digamos, no es que ahí haya un gran enigma, pero el rellenar tú es como una cierta satisfacción, ¿no? Joder, mira, lo he descubierto esto, igual ni te planteas que lo has descubierto, ¿no? Pero te ha requerido ir con un poco de fuerza, a ver qué está pasando, pues mira tal, vale, y cierras la puerta, y luego viene el negro, pues posiblemente esto, ¿no? Yo creo que eso, en cierta manera, hace que el lector lo disfrute más, ¿no? El no dejarle tampoco no dejarse todo tan evidente. De alguna manera, activar la inteligencia del lector, que participe y co-cree él también claro, y luego cómic. También yo creo que hay un tema, y es que la mayoría de los cómics se leen de una manera bastante rápida, ¿no? Pues lo que te puede costar ver una película, ¿no? Pues igual, no sé, La Casa puede costarte leerlo 2 horas, o no sé, depende cómo lo leas, ¿no? Con lo cual puedes jugar a la segunda lectura, ¿no? Entonces, en muchos casos me gusta dejar cosas que posiblemente cuando llegas allí no te des cuenta, pero puede hacerte dudar de esto me suena que antes habían dicho tal cosa. Eso en una película es imposible, ¿no? En una película todo lo que no sea evidente lo has perdido, ¿no? No tienes que ir claro a que el lector no puede dudar, tiene que saber, y si algo es importante tienes que recordárselo varias veces para cuando llegue el momento que toca, él lo tenga muy presente, ¿no? En el cómic, al igual que una novela, pues puedes jugar con eso, ¿no? Con la relectura, ¿no? Y el cómic, pues bueno, al ser visual y al tener una lectura más o menos rápida, te permite eso, ¿no? Te permite el juego con el lector de bueno, te voy a contar la historia, que tú la vas a entender al final, pero si la lees una segunda vez, pues quizás
ates algunos cabos que con la primera lectura pues se te han pasado por alto o no las has tenido del todo claro, ¿no? Eso la verdad es que por lo menos a mí me gusta, ¿no?, dejar algunas cosas por ahí. Sí, en este caso es así, hay que hacer una segunda lectura porque digamos que la narración es circular. Sí. Hay que hacer una segunda. Sí, entonces yo creo que con la primera lectura lo entiendes y si no lo lees una segunda vez, pues bueno, no pasa nada, pero si quieres dar una segunda, pues por lo menos quizá te aporte algún matiz que se te pueda haber quedado con la primera lectura, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas, pues bueno, está bien, ¿no? Es dejárselas ahí al lector. Pues nada, me ha parecido fascinante el desarrollo que le estáis dando a ese nuevo lenguaje. Me parece que hay que reivindicar el estatuto de arte de este trabajo, pero ya. Sí, hombre, yo creo que poco a poco, ¿eh? Yo creo que una muestra también es pues el público que tenemos hoy aquí, que sería muy diferente al que habría en una charla de cómic hace 10 años, ¿no? Yo creo que hemos conseguido una normalidad del medio, ¿no?, a través de la novela gráfica y a través también de las grandes superficies o de las tiendas de barrio generalistas, ¿no?, que cada vez empiezan a tener más cómic, y eso ha hecho que bueno que ya digamos que no sea para un público determinado, ¿no?, sino que lo hemos normalizado, ¿no? La prensa también habla pues continuamente, el cine ha hecho también pues sus adaptaciones de cómics, que también ha hecho que nos demos cuenta de que bueno, pues el cómic no es lo que yo pensaba, no son solo superhéroes, no es solo aventura. Digamos que yo creo que todo se empieza a normalizar, ¿no? También el papel femenino dentro del cómic, ¿no?, que hasta ahora digamos que eran muy raras las autoras de cómic, ¿no? Prácticamente no existía, Purita Campos y poco más, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Era un medio de hombres, hecho por hombres y para hombres, ¿no? Y el papel de la mujer dentro del cómic era bastante cliché, ¿no? Era también un poco como el de cierto cine durante una época en la historia, ¿no? Entonces todo eso hacía que no se normalizase el medio, ¿no? Y sí que en los últimos años hay muchas autoras de cómic, hay muchos temas que ya son temas normales, con lo cual interesan a todo tipo de público, ¿no? Yo creo que poco a poco el cómic se va, pues bueno, como debería ser, ¿no?, normalizando. Pues nada más por mi parte. Ahora yo creo que podemos dar paso a los oyentes. Si queréis hacer alguna pregunta a Paco, aprovechando que está hoy aquí. ¿Nadie quiere hacer preguntas? Sí, que dentro de un rato se va. Sí. Tanto, y la casa esa, los nietos quieren ir porque todos tenemos una casa. Sí. Dicen, es que está sucia y fría y cuando la tenemos caliente y tal, hay que volvernos y ya no quieren ir. Pues, y luego, discúlpame, sí. Cine, ¿te han dicho algo de cine, como arrugas y tal? La verdad es que de momento no, pero bueno, yo creo que sería de las cosas más adaptables incluso al teatro, ¿no? Sería muy teatral la historia, pero de momento la verdad es que no ha habido ningún interés, pero bueno, hace poco que ha salido, igual en un futuro. En cuanto a lo de los nietos, la verdad es que en mi caso es curioso y es como lo cuento un poco aquí en la historia. Quizás es al revés, ¿no? Quizás son los hijos los que odiaron la casa, pero sin embargo el nieto es el que le ha cogido cariño a la casa, porque el abuelo ha cuidado del nieto y el nieto ha disfrutado más de la casa de lo que disfrutaron los hijos, que estuvieron ahí casi como esclavos. Pero también es verdad que esto fue durante un tiempo corto, ¿no? Hasta que el nieto tiene pues 7, 8 años y ahí ya no está en la casa, ¿no? Con lo cual no ha tenido que sufrir lo que sufrieron los hijos de pasar la adolescencia y una parte de la juventud en esa casa, ¿no? Entonces en mi caso ahí no es del todo así, ¿eh? Es más por lo menos de un disfrute durante un tiempo de esa casa, pero también por la figura abuelo-nieto, que es muy diferente a la de padre-hijo, ¿no? Del nieto no se le obliga a trabajar, ¿no? Es lo que quiera el nieto, ¿no? Sin embargo al hijo sí que lo tenías ahí trabajando de sol a sol. Sí. En principio, a nivel editorial has tenido muchos problemas para editar tus obras. Bueno, yo la verdad es que he tenido mucha suerte. También es cierto que yo he hecho me he hecho profesional de una forma igual un poco más cobarde, ¿no? Es decir, no lo he dejado todo
para intentar publicar, sino que durante mucho tiempo me dedicaba a otras cosas, me dedicaba a la ilustración. Entonces me iba bien, vivía de la publicidad y iba probando. Entonces probé primero a publicar pues en una revista pornográfica, me hacía gracia, mira qué bien, vale, ya me he cansado de esto, pues ahora voy a intentar publicar aquí. Y así hasta que bueno, un poco por suerte, con Arrugas, pues bueno, la cosa cambió. Entonces a partir de ahí me dejé, poco a poco lo iba ido dejando, ¿no? Primero trabajaba solo media jornada en el mundo del cómic y la otra media pues con los cómics, y cuando ya conseguí vivir únicamente de los cómics dejé la ilustración. Entonces lo mío ha sido un poco no directamente, ¿no? Entonces sí que hubo momentos en los que me planteaba de, bueno, ¿para qué este esfuerzo, no? Es decir, si con la publicidad vivo y vivo bien, ¿para qué tengo que estar los fines de semana trabajando, por las noches haciendo los cómics y demás, si esto no parece que no va a ningún lado, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente pues las cosas empezaron a cuajar, empecé a publicar en Francia, aquello empezaba a ir mejor, pude hacer media jornada, y luego surgió Arrugas, me iba mucho mejor y dejé. Entonces en mi caso ha sido diferente, ¿no? Pero el de otros compañeros de autores de cómic, pues bueno, sí que les ha costado, ¿no? En cierta forma es lo normal, porque hay tanta gente que quiere publicar que bueno, es como un embudo, ¿no? Y claro, no puede ser de otra manera, ¿no? No todos los que quieren publicar publican, ¿no? Porque ya hay una gran multitud, ¿no? Ya te da vértigo ver la cantidad de novedades que hay. Y bueno, y todo lo que se publica en literatura, en cómic, que si publicasen encima todos los que quieren publicar, e incluso todos los que son buenos, ¿no? Porque también con esto te das cuenta de que no todos los que publican son buenos, ni todos los que no publican son malos, ¿no? Que al final es un poco también una cuestión de suerte, de estar en el momento adecuado con la obra adecuada, y también tener paciencia, ¿no? Y saber un poco comprender el mercado y saber que al final es una industria, ¿no? Que tú quieres hacer lo que quieres hacer, ¿no? Pero a veces publicar tu primera obra con lo que quieres hacer no siempre es fácil, ¿no? Y tienes que buscar, pues bueno, vale, pues esto es lo que yo quiero hacer y nadie me lo publica, pues en lugar de pasarme toda la vida peleando con esto y sufriendo, pues lo guardo en un cajón y pruebo con otra cosa, ¿no? Y cuando tenga algo publicado, a ver si después puedo sacar lo que ya tenía, ¿no? Entonces también es un poco esa manera, ¿no? de ver el mundo editorial como, bueno, como que tienes que ir adaptándote si quieres publicar y vivir de ello, ¿no? Pero sí que la verdad es que es difícil llegar a vivir de los cómics y llegar a vivir de la literatura y llegar a vivir del cine y llegar a vivir de ser actor, que muchas veces también parece que lo de los actores sea, no sé, como decía Montoro, ¿no? Que todos están ricos, todos son, y en el fondo la mayoría de ellos pasan hambre, ¿no? Y solamente unos pocos viven bien de eso, ¿no? Al final vivir de la cultura, pues bueno, es eso, es complicado, imagino que tiene que ser así. Cuando estás haciendo, sí. Cuando estás haciendo un trabajo, ¿lo criticas una vez realizado o lo autocriticas, sí, o lo estás autocriticando a la par que lo vas realizando? Pues yo creo que más lo criticas después. Cuando lo estás haciendo son más dudas, o sea, dudas todo el tiempo, ¿no? Porque no lo criticas en el sentido de que hasta que no entra en imprenta lo puedes cambiar todo, ¿no? O sea, que ves tus limitaciones más que una crítica, ¿no? Ves que esto me chirría, no me acaba, pero es que no se me ocurre otra forma de hacerlo, voy a ver así, bueno, yo creo que funciona, pero no estoy del todo seguro, ¿no? Entonces cuando lo acabas es cuando la obra ya está muerta, ¿no? En cierta manera, ¿no? Hasta ese momento, pues bueno, tú puedes estar cambiando cosas, volviendo para atrás, para adelante, cambiando esto, lo otro. Una vez ya está impreso y está en la librería, ya ahí ya no hay nada que hacer y así es como se queda, ¿no? Entonces en ese caso es cuando empiezas a verlo con todos sus defectos, ¿no? Al final hice esto y no es lo que mejor funciona. Mira, este me ha dicho tal cosa y es que es verdad, aquí esto no se entiende. Entonces la mayoría de veces, bueno, yo no releo nunca lo que hago. Si lo releo alguna vez es porque tienes que hacer otra edición y tienes que buscar a ver si hay alguna errata o para la traducción en otro país o lo que sea, ¿no? Y siempre lo lees como de esto está muy mal, esto no. Y con todo me pasa, no soy incapaz de releerme nada, de disfrutar lógicamente con nada de lo que has hecho, porque únicamente ves errores, ¿no? Y con el paso del tiempo
te das cuenta de que todo lo que has hecho es malo, ¿no? De que son como cosas fallidas, ¿no? Que la intención de partida te parece que es buena, pero el resultado final te parece que es malo, ¿no? Y te gustaría volver a hacerlo todo, ¿no? A decir, va, mira, esto me parece el punto de partida, me parece que está bien, voy a volver a hacerlo, ¿no? Pero lo volvería a hacer y seguro que dentro de 5 años volvería a pensar lo mismo, ¿no? De, si es que esto está muy mal, ¿no? Lo voy a volver a hacer, ¿no? De hecho hay algún caso así, como por ejemplo Hergé hizo con Tintín, que se redibujó muchos de ellos de nuevo por diferentes motivos, ¿no? Pero hasta igualarlos todos, ¿no? Y ahora los ves y todos juntos y parece que estén hechos al mismo tiempo, ¿no? No hay apenas diferencia, ¿no? Sin embargo, al principio sí que veías los primeros que eran de, ¡buah! Esto es como otro estilo, ¿no? Y él se lo redibujó todo para que todo tuviese la misma apariencia, ¿no? Pero sí que es verdad que luego únicamente ves errores. Pero también igual tiene que ser así, ¿no? Porque eso es lo que te motiva a seguir trabajando. Perdona, esto sí, es una curiosidad. Sí. Esta mañana en la radio has dicho que todas las mañanas haces ejercicio. Sí. Bueno, es que esto de dibujar al final te pasas todo el día, es muy sedentario, ¿no? Y al final necesitas salir y hacer algo, ¿no? Entonces, ¿y qué ejercicio haces? Bueno, voy al gimnasio, entonces hago natación o pues bueno, hago un poco de pesas y corro. Hacer algo porque por un lado te viene bien el salir de ahí de tu página, ¿no? Porque es un trabajo que no es ni tan siquiera un trabajo, porque es tu hobby. Entonces corres el riesgo de claro, si no tuviese además a mi familia, no saldría de ahí, ¿no? Yo disfruto, o sea, sufres pero disfrutas con lo que estás haciendo, ¿no? Y toda mi vida gira alrededor de eso, ¿no? Estás andando por la calle y estás todo lo que te rodea, todo lo que ves, pensando cómo lo puedes adaptar a lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Estás hablando con tu hija, pero realmente estás pensando en, vale, pues ahora a ver, cuando llegue a casa voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces es un trabajo muy absorbente y muy obsesivo, ¿no? Entonces el ejercicio también viene bien, aparte de eso, ¿no? De mantenerte un poco en forma para despejar, aunque sea durante un rato, despejar la cabeza. Gracias. Bueno, creo que pues lo damos por concluido. Sí, nada, ha sido un placer charlar contigo y la verdad es que bueno, que me lo he pasado muy bien. Y yo contigo. Me ha encantado conocerte. Pues aquí nos vamos a ver todos los viernes aquí, que veremos para hablar. Bueno, igual en la radio nos vemos algún día. Sí. Con Ramón Palomar, que por ahí detrás tenemos al Mac Diego también. ¿Dónde está? Ahí. Así. No vayas el viernes. El viernes es el mejor día. Por el arrocito, sobre todo. Bueno, ahí estamos. Pues nada, oye, muchísimas gracias a todos. Ahora, si queréis que os firme algún ejemplar, Paco está dispuesto aquí está al sacrificio. Muy bien. Gracias a todos.